hay mucha gente que de verdad las veo estudiando porque quieren seguir viviendo del Estado. El Estado, el país, es un pésimo administrador público. Todo lo que coge el Estado lo hace mal. Hoy, este Congreso se gastan 1.450 millones de soles. Si somos un país que gasta de manera descontrolada, sin ningún tipo de sustento ni mérito, de nada sirve ganar más si vas a gastar más. Nos falta en la política gente coherente, gente íntegra. Creo que hubieron 4 o 5 parlamentarios que no decidieron quedarse y se fueron porque estaban cansados seguro. Ese egoísmo de defensa, de decir no me interesa pues nada más que lo que me pase a mí, a mi familia. Estamos cansados, estamos hartos y yo los entiendo. Merecemos un cambio. Vienen nuevas elecciones y lo que yo quiero es que haya esa capacidad de consenso. Escoger a una persona, a un líder, más allá que sea un buen gestor, que es importante, que tenga experiencia. Averígüense bien quiénes son. Yo creo que un buen líder tiene que ser un buen seductor y poder convencer a los demás en qué es lo mejor para todos. El Perú, lo pongo así, está creciendo a un promedio del 3%, que dicho sea de paso, se aplaude el trabajo heroico que hace el Banco Central de Reserva en mantener una economía estable. Pero gran parte de ese pedazo de torta se lo lleva la minería, porque somos un país demasiado rico. Somos el primer exportador de plata en el mundo. Ocupamos el segundo o tercer lugar como exportador de cobre y quinto de oro y zinc. Y sin embargo, con ese gran presupuesto que nos genera la minería, porque somos un país riquísimo en metal, tan rico que pudiésemos vivir con claridad en otras realidades per cápita por peruano, creería que pudiésemos tener muchísimos más recursos de los que nosotros contamos. Pero lamentablemente estamos controlados y sumergidos por la corrupción. No sé si ustedes saben que al año el país pierde más de 30.000 millones de dólares por obras que lamentablemente son entregadas bajo licitaciones a empresas fantasmas, empresas tránfugas, empresas truchas. ¿Por qué? Porque hay una estructura corrupta que maneja el Estado. No es el ministro, no es el presidente, sino son los mandos medios bajos, y que eso lamentablemente nos depreda, ¿no? Y yo, que participo directamente en el sector privado, veo con susto, como muchos de personas que conozco, que son muy buenos elementos, muy buenas personas, pero que lamentablemente nos asusta y mucho relacionarnos o tener un contacto directo con el sector público. Y yo creo, en mi opinión, que esa brecha nos hace mucho daño, porque los buenos retroceden y los malos aprovechan ese terreno para entrar. Por eso que se acusa mucho de que las personas viven del Estado o que las empresas que trabajan con el Estado son empresas corruptas, porque ese es el mensaje que en los últimos años hemos recibido. Cuando participar con el Estado es tan necesario, pero personas de bien, empresas de bien, que hagan las cosas correctas y no lo hagan con situaciones que se manejan bajo la mesa para sacar provecho, bajo una coima, porque hay que decirlo así, bajo una mermelada, como otros dicen, a los funcionarios públicos que ya sean pues gobernadores, alcaldes, etcétera, ¿no? Y el país retrocede y pierde. Tengo que hacer mención que yo no me considero aprista, pero tengo que reconocer también lo que pasó en los 90, que yo sé que es un tema muy polarizado, pero hablando económicamente, creo que hubieron cosas buenas y malas y me quedo siempre con las buenas. Siempre me voy a quedar con las cosas buenas, sin justificar las malas, obviamente. Pero creo que en los 90 fue un despertar porque nosotros con valentía pudimos acabar con el terrorismo, ¿no? Y fueron esos primeros años que permitió al país dar la garantía a los inversionistas de poder apostar por un país que tenía una visión clara, ¿no?, de privatizarse. Porque lamentablemente, seamos conscientes todos, el Estado, el país, es un pésimo administrador público. Todo lo que coge el Estado lo hace mal. Lamentablemente es así. No podemos decir otra cosa. Miren lo que está pasando con Petroperú. Controlar la seguridad, ¿no?, la integridad básica, el derecho que cada peruano emite y demanda, ¿no?, el poder salir a las calles con la libertad de que no te va a pasar nada, dejar a los chicos tranquilos, sin tener esos nervios de que algo te vaya a suceder. El país empezó a crecer de una manera vertiginosa, ¿no?
Fueron 10 años de mucho crecimiento, de privatización, y que se vio reflejado, ¿no?, en diferentes rubros, como el turismo, que también estamos nosotros muy vinculados. El Perú, prácticamente el turismo no vivíamos, no se podía vivir, nadie venía a nuestro país por la inseguridad y porque estábamos tomados por estos hechos de terrorismo. Acabó la década de los 90 y empieza un poco una etapa confusa. El gobierno de Alejandro Toledo, no voy a entrar en detalles, ya sabemos dónde está el señor Alejandro Toledo, y esto continúa, ¿no? Me quedo con el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, porque el primero también ya sabemos todos que no fue el mejor. Pero en el segundo gobierno de Alan García, mal que bien pudo instalar un gabinete multipartidario, y eso también habló mucho de él, de su madurez, ¿no? Dejó entrar más allá de las camisetas partidarias los mejores técnicos. Estuvo el economista Carranza, que fue vital para que el desarrollo económico en su periodo como presidente sea de lo mejor que hemos tenido hasta estas fechas. Perú crecía un 8-9% año por año, año tras año, y el metal, sobre todo, que es una gran referencia, el oro, se mantenía a un promedio de $800 la onza, pero sin embargo nuestro país crecía de 8-9%, ¿no? Y se mantenía también un gasto fiscal bastante controlado. Hubo una política, no tanto que se tenga que decir austeridad, pero sí de sinceramiento. Y para que más o menos ustedes crucen esta información que es importante, mantenía un Congreso con un presupuesto de 450 millones de soles. Hoy en día el metal lo tenemos a unas cifras récord de 5.300, 5.500 dólares, creo que ha llegado a tope en el mercado mundial, y sin embargo nuestro crecimiento es el 2.5, 3% recién el año pasado, y es por una respuesta directa a los commodities como nuestro metal. Y sin embargo nuestro gasto fiscal se ha inflado de manera tan desproporcionada que yo cuando vi ese monto no lo podía creer. Son 1.450 millones de soles que se gasta el Congreso. Hoy este Congreso se gastan 1.450 millones de soles, son 130 curules, es un presupuesto que, te juro, dije, he cogido mal información y la información es real, si quieren la pueden revisar, y uno no entiende. Yo creo que desde ahí uno ya no entiende absolutamente nada, y todavía lo que se viene, que es la bicameralidad, se viene ahora el Senado, y no quiero ni imaginarme a cuánto más se va a incrementar este gasto fiscal que ya nos genera un déficit, ¿no? A pesar de que nuestro metal sigue llegando a niveles top, pero sin embargo, si somos un país que gasta de manera descontrolada, sin ningún tipo de sustento ni mérito, de nada sirve ganar más si vas a gastar más. Vas a mantener ese mismo patrón o círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Y es por eso de que nuestro país sucumbe, ¿no? Sucumbe porque nos hemos vuelto un sector, el sector público, de grandes oportunidades para los que quieren trabajar poco y vivir bien. El Estado está pagando un 30% más que el sector privado, ¿no? Eso está demostrado, a pesar que también hay un nivel de informalidad gruesa, enorme. 75% de empresas son informales. Solamente tenemos esa diferencia de formalidad, pero encima el Estado te está pagando 30% más. Quiere decir de que muchas personas prefieren o priorizan entrar al Estado que trabajar en el sector privado, porque tiene menos controles, son más condescendientes contigo, sin decir mucho. El día de ayer, que fue la votación al octavo presidente, vi muchas caras nuevas ahí votando, ¿no? Y veía canales de televisión o medios informativos y también se sorprendían de ver caras parlamentarias que no se les había visto, y eran varios. Y otros de manera muy impresionante, ¿no? Por no decir otra palabra, porque sí,
era un descaro, se paraban y se iban, ¿no? Creo que hubieron 4 o 5 parlamentarios que no decidieron quedarse y se fueron porque estaban cansados seguro. Y sin embargo nosotros les pagamos a ellos, ¿no? No van al Congreso a legislar, levantan su laptop, su computador o su iPhone y pueden estar donde quieran. Y claro, eso es lo que nos dejó el COVID. Pueden utilizar el medio virtual como para poder participar dentro del hemiciclo, pero son cosas que uno no entiende. No entiende porque poco no ganan, tienen un montón de gollerías, y si tienen la verdadera vocación de servir, tienes que servir a conciencia, con coherencia. Y cuando hablo de coherencia, es que nos falta en la política gente coherente, gente íntegra, gente con valores, gente con una base fuerte, familiar, y que tenga un nivel alto de espiritualidad, porque eso te arraiga, ¿sabes?, a ser una buena persona, una persona correcta. Y que también seas una persona que tenga formación profesional, pero eso por default, ¿no? Yo creo que eso, muchos políticos escucho, hay mucho tecnicismo, ¿no? Hay mucha gente que de verdad las veo estudiando porque quieren seguir viviendo del Estado. Porque si el Estado, las bases para entrar a un cargo importante y ganar súper bien, te demanda estudiar gestión pública acá, gestión pública allá, la hacen, y hasta la hacen de manera virtual. Pero se conforman con eso, no lo hacen por convicción, lo hacen porque quieren seguir teniendo el derecho de vivir de nosotros, porque cada una de las personas que me están viendo contribuimos de una u otra manera para que ellos puedan vivir, pero viven sin ningún tipo de propósito ni beneficio para todos nosotros que somos la comunidad, hacemos la nación, hacemos la patria, haciendo empresa, y que no nos sentimos representados ni reflejados por ninguna de esas personas que están en ese hemiciclo, o que personas que trabajan en diferentes poderes de nuestro país. Estamos cansados, estamos hartos, y yo los entiendo. Merecemos un cambio. Ya tengo casi 47 años y sin embargo me cansa y me agota sentir que estamos viviendo y manteniéndonos en el mismo patrón, ¿no? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos y a los jóvenes? Y más aún, los jóvenes ya están tan cansados que no les interesa nada. Les interesa vivir, les interesa, lamentablemente, ¿no?, ese egoísmo de defensa, de decir no me interesa pues nada más que lo que me pase a mí, a mi familia. Pero lamentablemente es la situación lo que nos ha dejado este país. Por eso mismo se vienen nuevas elecciones, y lo que yo quiero es que haya esa capacidad de consenso, escoger a una persona, a un líder, más allá que sea un buen gestor, que es importante, que tenga experiencia, que sea una persona íntegra, pero que yo creo que un buen líder tiene que ser un buen seductor. Un buen líder es una persona que se puede sentar y poder convencer a los demás sin utilizar la violencia, ni la prepotencia, ni la impulsividad, en qué es lo mejor para todos, ¿no? En poder juntarse y tener la capacidad de escuchar y tolerar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, ¿no? Pero ahí es donde se arma el debate, y el verdadero liderazgo está en poder seducir, ¿no? Porque tienes que ser un gran seductor y convencer a los oponentes a que ciertas direcciones son las mejores para todos, y para eso se necesita una persona con un perfil de consenso, una persona que muestre esa autoridad moral, de que sepa relacionarse, porque vivimos en un mundo diverso. Nos hemos encargado también en estos últimos años en generar batallas, bandos de derecha, izquierda, caviar, radical, que uno, hablo de mí particularmente, yo ya no sé qué soy, no sé qué decir, porque me identifico con ciertas cosas, ¿no?, sin tener que ser un zurdo, sin tener que ser uno de derecha radical, sino me considero una persona abierta a escuchar, a actuar, trabajar y encaminar lo que mejor le convenga a nuestro país. Es por eso, señores, de que antes de escoger, creería yo, a quien nos gobierne, elijamos a la persona. Averígüense bien quiénes son, de qué familia vienen, si son hermanos,
si tienen hermanas, quiénes son sus padres, cómo se han portado en su faceta de hijos, de esposos, de empresarios, de colaboradores, con su personal, con su comunidad de amigos, quién es su círculo social, quiénes lo rodean, porque si nos vamos a dejar solamente llevar por la tecnicidad, el tecnicismo, vamos a caer en lo mismo. De nada sirve dejarte llevar por un buen CV, un buen currículum, cuando de persona son personas inmorales, sin ética, falsas, corruptas, y de eso ya estamos cansados. Espero que esta reflexión y análisis que yo veo o siento en nuestro país y en lo que se viene les haya dejado o les haya despertado o resonado, les haya resonado un llamado de conciencia, de reflexión, porque esto recién empieza. Eso es todo. Vamos por más.